Chicos, eh, les doy la bienvenida a una nueva clase del libro de Apocalipsis. Estábamos estudiando en la última clase que duró bastante tiempo la introducción a Apocalipsis y ahora vamos a empezar a enfocar un poco mejor algunos temas dentro de Apocalipsis. Es un libro que podríamos sacarle mucho detalle, pero quiero que me acompañen en algunas partes que vamos a destacar particulares. Hoy día vamos a comenzar con el prólogo. A pesar de que Apocalipsis es un libro uno podría decir que es rústico y es como brusco en su forma de hablarnos en las cosas que dice, el prólogo es, por si acaso para introducir la palabra, es una palabra compuesta, como otras que conocemos también del griego, que está dividida en dos palabras griegas, que es pro, significa adelante, y logos, lo que se dice, la palabra o el discurso. Y corresponde a lo que se dice usualmente, lo que está antes de un escrito, antes de un texto. Ese es como el lugar donde frecuentemente lo vamos a encontrar en nuestros libros, en nuestros textos de estudio. Ese es el prólogo y que generalmente tiene una función muy parecida a la introducción. El prólogo de Juan es muy profundo en el sentido teológico. Por eso son 8 versículos, pero son como un café muy concentrado. Se puede sacar muchas cosas de esos 8 versículos. Y la función que tiene este prólogo es que le dan el tono a todo el resto del libro de Apocalipsis. Nos dicen, recordemos que Apocalipsis es revelación. eh, Estos primeros 8 versículos nos dicen quién es el revelador, que es Dios, y cuál es la razón de la revelación, que es la venida de Jesús. Vamos entonces a meternos un poquito en estos 8 versículos que vamos a estudiar dentro del prólogo. En los versículos 1 y 2 dicen eso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué es lo primero que vamos a notar? Eh, lo primero que debemos notar nuevamente es que cuando Juan dice, esto es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, es que el autor Juan está reafirmando que el autor de Apocalipsis finalmente no es el mismo, sino que es Jesús. Si Juan está siendo sincero aquí, entonces él está negando, digamos, que él haya preparado este texto con alguna intención o que él haya tomado la iniciativa de este texto, sino que él ha recibido a través de un ángel, como dice ahí, eh, mm, dirigida, una revelación dirigida por Jesús y la cual fue otorgada, digamos, por medio de Jesús de parte de Dios a la iglesia. Entonces, ¿por qué recalco este punto? Porque hay muchos autores, hay fuentes que nos dicen que Juan el que está preparando esta carta con algún motivo específico, como en una forma similar, quizás lo hizo Pablo o los otros apóstoles, pero Juan en este caso se está desmarcando de eso y él está diciendo, yo recibí una revelación de parte de Dios, de parte de Jesús y que me ha sido entregada por medio de un ángel. Entonces a él se le atribuye la autoridad y la autoría de esta obra. Y como para hacer un recuento de lo que teníamos antes, tenemos el problema o la dificultad para la interpretación futurista. Recuerdan de la clase anterior que la interpretación futurista dice que todo lo que Apocalipsis dice lo dice para el futuro,
Y aquí sale un problema con respecto al lenguaje que ocupa este libro. Cuando Juan dice que Dios le quiere manifestar a sus siervos, ¿está hablando en sentido literal o en un sentido más amplio? Cuando Juan dice las cosas deben suceder pronto, ¿es pronto literalmente o pronto en sentido figurado? Porque esto complica, porque resulta raro de que Dios diga que quiere manifestar a su siervo lo que va a suceder pronto, si lo que está hablando es cosas que no van a pasar, si aún no pasan en nuestro tiempo, si todo esto se va a cumplir solamente un poquito antes de que venga Jesús, significa que han pasado más de 2000 años em, en cuales hemos estado esperando que sucedan estas cosas. Entonces es como un poco extraño que Dios diga que está revelando a sus siervos lo que debe suceder pronto, si las primeras personas que oyeron la revelación o a las cuales se les entregó la revelación de Juan, no iban a ser los receptores. A ellos no se les estaba diciendo necesariamente, si ese fuera el caso, eh, no se les estaba anunciando lo que iba a suceder porque no está hablando de los siervos en el sentido literal y no es pronto tampoco en el sentido literal, desde la perspectiva futurista. Pero como vemos, eso es difícil de entender, ¿cierto? Es difícil de congeniar que siervos no sean los siervos de ese momento y pronto no sea pronto en ese momento. Sin duda, hay algo que uno debe tener en consideración, que es lo que se ha dicho en otras partes, y quizás nosotros también lo hemos escuchado, que tenemos que tener una cierta consideración de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro habla acerca de por qué en su tiempo todavía no había ocurrido la venida de Jesús, que claro que muchos la tenían porque se estaba tardando Jesús, porque se estaba demorando en cumplir su promesa. El pasaje en 2 de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, desde ahí hay cierto una especie de adaptación quizá que algunas personas dicen que tenemos que tener para poder entender, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ya pronto ya no sería pronto. O sea, lo que es pronto para Dios no es necesariamente pronto para nosotros, que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero sin embargo, la primera interpretación o, o la primera comprensión, la lectura más textual, digamos, también tiene mucho sentido aquí. Diría yo, tiene un poquito incluso más de peso en ese sentido, que en este caso Dios sí quiere revelar a sus siervos, a las personas que estaban viviendo las circunstancias de ese primer siglo, lo que debería suceder pronto en su tiempo. Obviamente no podemos descartar que eso también se aplique o que sea un mensaje también para nosotros, pero, pero quizá la primera relevancia, si tomamos estos indicadores, estas palabras, es para las personas que estaban escuchando en esa primera generación de contemporáneos de Juan. El siguiente pasaje, o siguiente versículo, dice, Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Nuevamente se nos recarga, ¿cierto? Que lo que se va a decir es para un tiempo cercano, no necesariamente quizá lejano, incluso desde el tiempo de vista de las personas que están escuchando. Pero pasemos a ese punto entonces. ¿Qué cosas nos podemos revisar aquí? El que lee y los que oyen, eso tiene un sentido súper específico, porque se hace una referencia a la lectura congregacional de lo que va a ser este libro o esta carta. ¿Por qué el que lee y los que oyen? Juan, el autor, está haciendo referencia a la situación donde en una congregación hay uno leyendo y todos los demás escuchan. ¿Por qué se hacía esto? Hoy en día también lo hacemos en nuestra congregación, pero lo hacemos de una forma más conmemorativa, por decirlo así, porque todos podríamos leer en nuestros textos,
Pero en el tiempo de Juan no estaba esa posibilidad. Una persona leía porque todos los demás no tenían acceso a esos textos. Había pocos textos, era difícil copiarlos, era difícil obtenerlos, no todos sabían leer. Entonces, eh, es, es importante esta mención para también recordar lo que se está diciendo. Hay una, hay una bendición, entonces este versículo es una bendición. Particularmente, como curiosidad adicional, es una de las 7 bendiciones que hay presentes en este libro. Vamos a ver que el número 7 se repite mucho, mucho en este libro. Hay una bendición, em, como vemos, para el que lee, los que oyen y guardan. Entonces, así en una forma muy parecida como lo hemos escuchado en otras partes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el caso de Jesús, ¿cierto? La bendición no está en la persona que lee, que oye y que simplemente se queda ahí, sino que es aquella persona que atesora, que guarda, que comprende, que recibe em, el mensaje de lo que está leyendo. Y en el caso, por ejemplo, cuando vemos en el caso de los lectores originales, este era un mensaje de gran consuelo entre medio de sus angustias, porque es un mensaje que les abría los ojos a, a la realidad, a una realidad que ellos no estaban viendo. En el mundo eh, que ellos veían cada día, habían problemas, habían circunstancias difíciles, había dificultades, y este libro les revela o les abre los ojos a una realidad invisible donde los problemas y todo lo que está ocurriendo a su alrededor, la persecución, la dificultad, está, está siendo dirigida o está puesta bajo el control de Dios. Entonces, eso es un motivo de gran consolación. Y en el tiempo nuestro, a nosotros como lectores, también nos bendice cuando, cuando asimilamos estas cosas, porque nos recuerda em, una perspectiva más extensa de las cosas, la perspectiva de lo eterno, porque estamos acostumbrados a ver la perspectiva de los días que vienen, ¿cierto? De la semana, de agendar, de hacer planes para el siguiente mes, para el siguiente 2 meses. Estamos acostumbrados también a preocuparnos de los problemas del día a día, pero este libro también nos bendice al abrirnos los ojos a esa misma realidad que es de las cosas más trascendentes, de las cosas definitivas, de las cosas históricas y que están ocurriendo y que van a ocurrir. Los versículos del 4 al 5, eh, se dice versículos del 4 al 5a, si alguien tiene la duda de por qué hay de repente en las referencias, eh, el, el B corta o VV es simplemente la abreviación de versículos. Versículos lo van a encontrar con una sola B, versículos, como es plural, con 2 Bs, y a veces cuando encuentra entre sus referencias las letras A o B, eh, hace, se hace mención o lo que quiere dar a entender la persona es que está tomando la primera parte del versículo. En este caso, los versículos 4, 5a significa que estoy tomando el versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por dónde partimos? Gracia y paz es algo que ustedes van a poder ver en otras partes del Nuevo Testamento, y se refiere a el saludo típico en las cartas, a un saludo que es clásico dentro del género de las cartas. Lo vemos muy usado en el caso de Pablo. Y no es un saludo como decir, hola, espero que estén bien,
sino que tiene un significado también teológico de enseñanza muy rico, porque gracia y paz son las bendiciones típicas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de lo que viene con Jesús. Recordemos que gracia también está relacionada con la misma raíz de lo que decimos gratis, ¿cierto? O de gracia, sin pagar, sin entregar nada a cambio. Se refiere a la esencia del Evangelio en el sentido de la bondad que recibimos de Dios o del perdón que recibimos de Dios en una forma inmerecida. Por otra parte, la paz también es una consecuencia de la salvación, como nos recuerda Pablo en Romanos del 5 del 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, gracia y paz, Pablo las condensa, por ejemplo, en este pasaje y nos dice que ambas cosas son una consecuencia del tiempo que estamos viviendo dentro del nuevo pacto, dentro del Evangelio. Tenemos gracia, tenemos cierto amor, bondad inmerecida y también tenemos paz con Dios. Podemos estar tranquilos, hemos sido reconciliados con Dios por medio del Evangelio, por medio de lo que hizo Jesús. Entonces, es algo muy, muy significativo. Segundo punto, dice Juan, gracia y paz a vosotros, y después dice, ¿de quién? En otras epístolas vamos a ver que está más explícito, pero aquí Juan elige ponerlo en un lenguaje simbólico y representativo. El primer aspecto que aparece es alguien que es y que era y que ha de venir. Y esa referencia corresponde a Dios, corresponde al Padre. Este título no es otra cosa que lo que nosotros ya estudiamos alguna vez en Éxodo 3, cuando vimos rápidamente a Moisés, a como Dios se le reveló en la zarza ardiendo. Y cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten quién eres tú, ¿qué voy a decir? Dios dice, tú vas a decir, yo soy, ¿cierto? Eh, Recordemos o descomprimamos eso, ¿cierto? De la memoria. Yo soy viene de la palabra en hebreo que significa ser o existir, o incluso acontecer o suceder. Y esa es la expresión que le da forma al nombre yo soy, Jehová. eh, cuando lo entendemos, por eso es que ambas cosas están relacionadas, porque yo soy significa el que tiene existencia, el que existe, el que está. Y cuando reflexionamos en eso, comunica la idea de que es el que existe sin necesidad de nada, el que tiene existencia, vida por sí mismo, sin depender de ninguna otra cosa, que tampoco tiene una causa y tampoco tiene un principio y un final. Entonces, ahí es donde vemos la relación entre ambos nombres. El que es, el que tiene vida, el que existe para siempre, sin causa, sin principio, sin final, es el mismo que es y que era y que ha de venir, el que está presente en todo momento. Entonces, este nombre describe la existencia de Dios a lo largo de toda la historia. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué es los 7 espíritus que están delante del trono? eh, de, de- del que es, y que era y que ha de venir. Eso también nos comunica, ¿cierto? Nos reafirma. Ese que es, que era y que ha de venir tiene un trono, y siempre el trono representa autoridad y representa realeza. Entonces, más se refuerza la idea eh, de que vimos o que ya distinguimos que este personaje era Dios, el primero que se menciona, Dios el Padre. Y hay 7 espíritus que están delante de su trono. Y como aparece ahí, la segunda persona es el que responde a esa representación, es el Espíritu Santo.
Juan lo pone en un lenguaje muy simbólico, usando nuevamente el número 7. ¿Por qué? Porque el número 7, que quizás es el primero que vamos a tener que usar, es aquel que representa lo total, lo completo y lo perfecto. Y por ende, digamos, como Dios tiene ese atributo muy, muy cercano, Dios siempre hace cosas completas, perfectas, se relaciona con Dios. Y entonces algo que tiene 7 espíritus es algo que tiene una plenitud, es completo o es perfecto en el sentido espiritual. Además, este algo tiene majestad y tiene cercanía con Dios porque está delante del trono. Eso es lo que refleja esa posición. Y además es un algo, no solamente un algo, es algo, es alguien, es algo personal, porque si vemos este texto que le rodea, significa que Dios, o sea, que Juan está enviando gracia y paz de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y eso significa que si tiene una voluntad, si tiene una intención de mandar gracia y paz, significa que no es un algo, sino que es un alguien. Contrario a lo que dirían los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona. Y finalmente, de Jesucristo, nota aparte el hecho de que los 7 espíritus que están delante del trono es el Espíritu Santo, se refuerza más todavía cuando nos damos cuenta de que esta referencia está entre medio de una referencia al Padre y está entre medio de una referencia al Hijo. Por lo tanto, eh, encontramos que más se refuerza porque esto es lo que se vendría diciendo una referencia trinitaria, un pasaje donde están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces terminemos con la última parte del versículo. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Obviamente eso está súper claro de quién es, pero metámonos un poquito en esos títulos para ver em, por dónde va el sentido. Testigo fiel. Un testigo fiel, la fidelidad se refiere a la integridad, a la permanencia firme con respecto a algo. En ese sentido, Jesús es el testigo fiel em, porque primero, él fue siempre verdadero, fue siempre fiel en lo que dijo, nunca se desvió de lo que el Padre le había encomendado hacer, lo que le había encomendado enseñar. También fue fiel y fue firme porque se mantuvo o persistió enseñando a pesar de las dificultades. Nunca se echó atrás, nunca cambió su enseñanza por miedo, por ejemplo, de las personas o de quienes le perseguían, sino que se mantuvo íntegro en su enseñanza, incluso aunque esa enseñanza y ese testimonio le costara la vida. Por eso Jesús es el testigo fiel. El segundo título es el primogénito de los muertos. Y este hace énfasis en, en su lugar o en su posición con respecto a su muerte. ¿De dónde viene esta palabra primogénito? Recordemos, por ejemplo, que Pablo también habla en este sentido o hace referencia, nos puede alumbrar con respecto a esto. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, del 20 al 21, él dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto un hombre entró, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, de acuerdo a Pablo es, o sea, Jesús es la primicia, Jesús es el primero, Jesús en el lenguaje entonces de Juan es el primogénito de los que durmieron. Los que durmieron en el lenguaje de Pablo son las personas que han fallecido. Entonces, cuando Pablo dice Jesús es las primicias de los que durmieron, es otra forma de decir lo que Juan está diciendo aquí. Es el primogénito de los muertos, es la primera persona que
que nace, que renace, que resucita de entre los muertos. Ustedes podrían decir, o en ese momento empezar a recordar todas las personas que han resucitado en la Biblia, las mismas personas que Jesús resucitó. Pero Jesús es la primicia o es el primero de la resurrección, porque estamos hablando de una resurrección definitiva. Recordemos que Lázaro y todas las personas que resucitaron nuevamente volvieron a morir, pero Jesucristo vive en el sentido de la resurrección definitiva, porque Jesucristo vive y Él ya no muere más. Y de esa misma resurrección Él es el primero y nosotros a Él le vamos a seguir en el tiempo final. A eso se refiere, a su lugar de primacía, de liderazgo dentro de la resurrección. eh, Recordando también que primogénito, en el sentido bíblico, recordemos que no solamente es el primero nacido, sino que primogénito también, por extensión, se refiere al lugar al que le corresponde el primero nacido, que es un lugar también de liderazgo dentro de la familia. Finalmente, último título, soberano de los reyes de la tierra. ¿A qué se refiere con esto de soberano de los reyes de la tierra? Recordemos, por ejemplo, cuando en el año pasado estudiamos el Salmo 72, ¿se recuerdan? Salmo mesiánico. Vimos que el Mesías se describía como un rey exaltado, que tenía dominio sobre todas las naciones, un reino que se extendía hasta todos los límites del mundo conocido y que iba a durar indefinidamente. Entonces Apocalipsis muestra el cumplimiento de esta descripción del rey, ¿cierto? Que habíamos visto que Salomón, ¿cierto? Con su imperio de paz, su imperio extendido, su imperio de prosperidad, si lo recuerdan, era un tipo de Jesús. Jesús es el rey definitivo, es el rey por excelencia que tiene un reinado absoluto, un reinado extenso y un reinado que no tiene fin. Entonces, cuando estamos hablando, o Apocalipsis habla de Jesús como el soberano de los reyes de la tierra, se está refiriendo a ese punto, al hecho de que Jesús es rey por encima de todos los poderes, de todos los líderes de los gobiernos de este mundo. Y eso eh, en el aspecto dentro del mundo de Apocalipsis, nuevamente es algo que da mucha esperanza a los afligidos, tanto a los lectores originales o a los primeros destinatarios de Apocalipsis, como a los de todo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque nos da la certeza de que Cristo reina sobre todo el mundo desde el cielo. Y pronto en el esquema de Dios no solamente va a reinar desde el cielo, sino que ese reino se va a hacer realidad en la tierra y Cristo va a recibir la posesión efectiva de todo lo que le pertenece, de todo lo que existe aquí en la tierra. Y así Él va a terminar con toda la maldad y con cualquier gobierno humano cruel, despiadado, em, que digamos que esté trayendo sufrimiento sobre el mundo. Y eso sin duda es un mensaje muy profundo y muy consolador para los auditores de Apocalipsis en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Siempre la conciencia de que Dios está en control y que Él cumplirá sus planes. Es un incentivo y una alegría y un consuelo para cualquier momento en que los cristianos están sufriendo. Así que, chicos, lo vamos a dejar hasta ahí para no extender demasiado la clase y más adelante continuamos con lo que queda. Así que saludos, chicos, y bendiciones.